Cordial saludo, estudiantes. Esta clase es sobre el sistema respiratorio que hace parte del taller número 2 del área de Ciencias Naturales de grado cuarto. Entonces, en esta oportunidad, nosotros ya sabemos que los alimentos han sido digeridos por nuestro sistema digestivo y que todos los alimentos deben de ir directamente a las células. Es decir, son las células las que realmente aprovechan esos alimentos. Pero ellas no aprovechan el alimento como tal. Es decir, una célula no se va a comer una manzana. Lo que se van a comer las células son las partículas de que están hechas los alimentos. Por ejemplo, en el caso de una manzana podemos hablar de los azúcares. Entonces, esos azúcares son los que van a ingresar directamente a la célula. Pero resulta que una molécula de azúcar es muy grande de todas formas. Entonces, las células, ellas hacen un proceso muy importante que se llama oxidación celular, que consiste en que necesitan de oxígeno para poder romper esas moléculas de azúcar y producir energía, que es lo que realmente necesita una célula. La célula necesita es energía, no alimento. Pero la energía la consigue ¿de dónde? De los alimentos. Y acabamos de decir, la célula necesita oxígeno. Entonces es ahí donde empieza este tipo de importancia de saber qué es el aparato respiratorio y cómo es que funciona. Entonces, aquí estamos viendo que el aparato respiratorio normalmente tiene dos funciones muy importantes. Hay una función que es conducir el oxígeno y el CO2 del exterior al interior y viceversa, y permitir el intercambio de gases. Entonces aquí estamos viendo en esta imagen cuáles son todas esas estructuras que conforman el aparato respiratorio. Entonces tenemos las fosas nasales, hay una estructura que comunica la boca y la nariz que se llama la faringe, hay una estructura interna llamada laringe, que es este tubo bastante pronunciado que vemos aquí. Aquí tenemos la tráquea, que es una serie de huesecillos o cartílagos realmente que se van a permitir que el aire vaya a descender a través de dos ramas que son los bronquios. Y estos bronquios se van a dividir en tubitos más pequeños llamados bronquiolos. Tenemos las dos masas pulmonares, nuestros pulmones como tal, y estamos viendo también que hay un movimiento del pulmón. Esos movimientos pues vamos a ver ahorita entonces. ¿Cómo funciona realmente entonces el aparato respiratorio? Entonces nosotros sabemos que cuando tomamos aire y cuando expulsamos el aire, hay algo que está ocurriendo en nuestro pecho. Y ahí vemos que claramente el pecho aumenta de tamaño y vuelve otra vez y se comprime. Ese tipo de movimientos es lo que nosotros conocemos como inhalación y la exhalación. Cuando nosotros inhalamos, es decir, tomamos aire, estamos inhalando, los pulmones se van a volver grandes, se van a ensanchar. Estos son sacos de aire que se permiten pues llenarse de aire. Entonces cuando ocurre eso, cuando esto se llena de aire, en la parte inferior de nuestros pulmones hay un músculo llamado diafragma. Este diafragma baja y permite que el tórax se vuelva mucho más grande. Al volverse más grande esta parte, entonces el aire puede llenar muy bien los pulmones. Desafortunadamente nosotros no sabemos respirar, respiramos inadecuadamente y no aprovechamos todo el oxígeno que deberíamos de aprovechar cada vez que estamos respirando. Por eso debemos de hacer una muy buena respiración, hacer una respiración pausada. Desde luego que pues no todo el tiempo vamos a estar haciendo eso, pero sí podemos emplear algunos minutos cada momento del día, en la mañana, en la tarde y en la noche, para poder llenar nuestros pulmones con buenas cantidades de oxígeno. El otro movimiento se llama exhalación. Entonces en este movimiento ya no vamos a ingresar el aire, vamos a expulsar otro tipo de sustancias. Cuando nosotros inhalamos, respiramos oxígeno, pero cuando nosotros expulsamos el aire, estamos expulsando una molécula gaseosa que se llama dióxido de carbono o CO2. Entonces, en este caso,
aquí estamos viendo que nuestros pulmones, entonces, vuelven a su tamaño pequeñito. ¿Pero por qué? Porque el CO2 que está aquí inmediatamente empieza a salir. Entonces, repito, inhalamos, el oxígeno ingresa, exhalamos, el CO2 sale. Aquí nos colocan un dato importante, dice, el volumen del aire que entra y sale del pulmón cada minuto varía entre 6 litros a 80 litros, dependiendo de la demanda. ¿Cómo así? Eso depende, no es lo mismo estar yo sentado respirando a estar, por ejemplo, agitado por estar corriendo. Entonces, no vamos a respirar la misma cantidad de oxígeno en ambas situaciones. Entonces, depende de la situación en la que yo me encuentre, pues habrá la oportunidad de tomar más aire o menos aire. Hay una parte muy importante del aparato respiratorio y es el intercambio de gases. Es importante tener en cuenta que nuestra sangre tiene unas células especiales llamadas glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos, ellos viajan por unos vasos pequeñitos llamados venas, arterias, y hay otros que se llaman vasos capilares, que son muy pequeños. Aquí en esta imagen estamos viendo los alvéolos pulmonares. ¿Qué son los alvéolos pulmonares? Son una serie de ramificaciones muy pequeñitas que se encuentran dentro del pulmón. Y estamos viendo aquí unas especie de tubos rojos y tubos azules. Esos tubos rojos y azules son las venas y las arterias. ¿Qué ocurre entonces? Que cuando la sangre pasa aquí por estos vasos, por estos alvéolos, aquí ocurre un intercambio. La sangre que estamos viendo aquí, esta sangre entrega CO2 y la expulsa, pero a su vez, por otro lado, toma oxígeno. O sea que el glóbulo rojo permite botar el CO2 que estamos produciendo internamente con todas nuestras células y se está recargando de nuevo oxígeno para poderle llevar a todos los órganos del cuerpo. Porque resulta que nosotros, recuerden, necesitamos oxígeno en nuestras células. Y ese oxígeno es importante ¿para qué? Para poder producir energía. Pero las células también botan un desecho. ¿Y el desecho cuál es? CO2. O sea que entonces hay una célula que se encarga de transportar el oxígeno y ese CO2 de desecho, que repito, son los glóbulos rojos. Y cuando los glóbulos rojos llegan al pulmón, entonces ellos entregan el CO2 que luego nosotros lo botamos por la respiración y recogen el oxígeno que luego se lo van a llevar otra vez a los órganos. De esa forma hay un intercambio gaseoso. ¿Cuáles son los órganos del sistema respiratorio entonces? Entonces hablamos de la nariz, que es toda esta estructura que aquí nos están diciendo que es una protuberancia muy importante en los animales vertebrados. Recordemos que no todos los animales respiramos oxígeno del aire. Los animales acuáticos como los peces, ellos tienen estructuras como las branquias que les permiten aprovechar el oxígeno que hay en el agua. En el caso, por ejemplo, de las ranas, tienen una respiración cutánea y es que su piel puede absorber las moléculas de oxígeno del aire. Y los insectos, por ejemplo, ellos tienen unos tubos especiales que se llaman tráqueas y su respiración se llama respiración traqueal. Y es que esos tubitos le llevan el oxígeno directamente a la sangre de los insectos. En el caso de los seres mamíferos, ya tenemos un sistema respiratorio pulmonar porque utilizamos los pulmones como las estructuras de intercambio gaseoso. Tenemos las llamadas fosas nasales. Las fosas nasales son todas esas cavidades internas que se encuentran en la nariz y que van a comunicarse con esta zona interna que se llaman los cornetes nasales. Entonces esta es la primera parte por donde ingresa el aire y por donde sale. Tenemos la faringe. La faringe es una estructura que comunica tanto la nariz como la boca. Entonces todo lo que yo esté respirando y todo lo que yo vaya a comer van a ingresar por el mismo tubito. En la laringe, aquí en la parte inferior, nosotros vemos que se desprende la faringe en dos tubos, en un tubo llamado la laringe y en un tubo llamado el esófago.
Pero resulta que cuando yo estoy comiendo, entonces la comida no va a ir para acá, para el pulmón. Inmediatamente esto se tapa. Aquí hay una estructura que se llama el epiglotis. Tapa esa zona de la alimentación y permite entonces que el alimento no vaya a ir hacia los pulmones. En cambio, cuando no estamos comiendo, pues se abre realmente todo lo que es el tubo de la tráquea y entonces el aire puede ingresar fácilmente. Aquí vemos entonces también en esta parte las cuerdas vocales que estamos viendo aquí. Las cuerdas vocales ellas vibran con el aire y lo que hacen es que permitan que los seres humanos podamos hablar. Entonces, esa estructura nosotros la encontramos en la zona de la laringe. Tenemos la tráquea. Después de la laringe está esta serie de estructura que está formada por una serie de huesecillos llamados cartílagos. Esos cartílagos son un tipo de hueso especial que están formando entonces un tubo largo que se divide en dos. Esta primera parte es la tráquea y esta parte que tenemos aquí, estos dos desprendimientos son los bronquios. Entonces el aire baja por este tubo y se desprende. Uno va para el pulmón derecho y el otro va pues para el pulmón izquierdo. Ya internamente tenemos entonces aquí los pulmones. Ellos están protegidos por todo lo que son las costillas. En este caso, en la parte de atrás tenemos la columna vertebral. Aquí en los lados tenemos la costilla y que se unen a este hueso que es el esternón. Ellas se están protegiendo. Aquí hay músculo, el músculo intercostal, y en la parte inferior hay un músculo llamado diafragma. Entonces, como vemos, el pulmón realmente pues es un órgano protegido. Ahora, el pulmón como tal, nosotros vemos que internamente está formado por unas estructuras muy pequeñitas llamadas alvéolos, que es ahí donde ocurre el intercambio gaseoso. Nosotros tenemos aproximadamente 750 millones de alvéolos pulmonares. Hay enfermedades que afectan el sistema respiratorio. La más complicada o la más común es el uso del cigarrillo. Sabemos que fumar pues genera muchas enfermedades. Pueden ocasionar problemas en la vista, genera que los dientes se vuelvan amarillos, mal aliento, problemas respiratorios, problemas en el corazón, nos puede generar úlceras, enfermedades de las arterias, inclusive nos puede afectar nuestros huesos, pueden generar cáncer en muchos lugares de la vía respiratoria y en los hombres puede generar lo que se llama infertilidad e impotencia, y es que son aspectos bastante negativos para el ser humano. Aquí estamos viendo una imagen entonces de todas las sustancias que tiene un cigarrillo, muchas de ellas cancerígenas como el cadmio, como el butano, como el amoníaco, el tolueno, el arsénico que es un veneno. Entonces realmente cuando estamos fumando una serie de sustancias que son bastante negativas. La bronquitis son enfermedades que pueden ser por bacterias, pueden ser por virus, pueden ser por el mismo cigarrillo. Y lo que genera es que estos bronquios, que son los tubitos que están dentro del pulmón, se empiezan a llenar de esas bacterias y eso genera pues ciertos problemas, entonces como el caso de fiebre, dolor, en fin. El tratamiento más adecuado serían los antibióticos. La neumonía es otra enfermedad causada por virus, bacterias, también se consume se trata con el antibiótico. Y aquí estamos viendo entonces por ejemplo un alvéolo normal y alvéolos con bacterias que generan este problema llamado la neumonía. La tuberculosis es otra enfermedad de las que son causadas por bacterias que afectan también a los pulmones. El asma bronquial pues también es una enfermedad que genera cierto problema y es que los alvéolos y las vías respiratorias se empiezan a cerrar. Entonces con eso pues tenemos ya finalizada esta segunda parte de la clase.